entonces continuamos con este trabajo de Vamos para la Universidad. Entonces de nuevo nos reunimos para trabajar un nuevo tema que nos va a servir para el desarrollo de unos temas posteriores, ¿sí? El tema que vamos a trabajar el día de hoy no aparece en el libro guía, pero nos va a servir de mucha ayuda en algunos temas que vamos a ver. Por ejemplo, cuando veamos progresiones aritméticas y geométricas, vamos a ver que ahí se nos van a plantear o se nos van a crear unas ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es justamente eso, repasar cómo se resuelve una ecuación y qué sucede si tengo ecuaciones, o sea, varias ecuaciones con varias incógnitas. Bueno, entonces para todo les doy la bienvenida. Vamos a comenzar entonces con este trabajo. Bueno, entonces tenemos la clase 6, que son ecuaciones, y los temas que vamos a ver entonces son ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones, ¿cierto? En el primer caso vamos a tener una sola ecuación lineal, vamos a recordar un poco cómo es que se encuentra ese valor de la variable, y en el segundo caso vamos a trabajar lo que es el método de sustitución, como les digo, que nos va a servir en el trabajo posterior. Bueno, entonces tenemos primero que todo que ver qué es una ecuación. Entonces tenemos que una ecuación es una igualdad, una ecuación o también llamada una igualdad es una afirmación en la que dos cantidades o expresiones son iguales. Entonces yo acá perfectamente puedo decir que 2 igual, digamos, a 3 menos 1. Aquí justamente tenemos una igualdad de cantidades. Y no solamente puede ser de números, sino que pueden aparecer expresiones, es decir, pueden aparecer letras y números con signos combinados. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, 3x menos 1/2 de x igual a 2. ¿Sí? Entonces miren que ya aquí aparecen operaciones, aparecen los números y aparecen letras. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Que hay algunas igualdades que siempre van a ser ciertas sin importar el valor de la x. Digamos, yo puedo decir que 5x menos 2x igual a 3x. Entonces, si ustedes observan, acá tengo justamente una igualdad. ¿Y qué sucede? Que no importa el valor que ustedes le den a la x, si ustedes reemplazan la x por 0, por 1, por 1/2, por raíz de 2, por el número que quieran reemplazar, si reemplazan la x acá y acá y realizan las operaciones, observamos que lo que está en el lado izquierdo siempre va a dar el mismo resultado que lo que tengo al lado derecho de la igualdad. Entonces, en ese caso, cuando tenemos justamente que cualquier numerito que yo reemplace en la x, cualquier número que yo reemplace, siempre se satisface la igualdad, es donde decimos que eso es una identidad. ¿Sí? Entonces, una identidad simplemente va a ser una igualdad que siempre es cierta, sin importar el valor que yo le dé a la variable o a las variables que aparezcan en el ejercicio. Hay otro tipo de igualdades donde no, cualquier valor que yo le dé no siempre se cumple, entonces eso justamente es una ecuación condicional. Si vemos por acá tenemos este ejemplo que escribimos ahora, que decía 3x menos 1/2 de x igual a 2. Entonces, ¿qué sucede? Si yo reemplazo, por ejemplo, la x por 0, por este lado me queda 3 por 0, 0, menos 1/2 de 0, mire que eso vuelve a darme 0, 0 menos 0 da 0, y por este lado tengo 2, y 0 no es igual a 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, esto de acá no es una identidad, vemos que cualquier numerito que yo reemplace, no se me hace pues cierta la afirmación, ¿cierto? Entonces, en este caso, van a haber algunos valores en donde sí se va a satisfacer esa igualdad. Entonces, lo que vamos a hacer, básicamente, vamos a trabajar ejercicios aquí, justamente de este tipo, donde no todos los valores
se satisfacen esa igualdad. Entonces lo que vamos a hacer es mirar qué valores realmente sí permiten que esta igualdad sea cierta. ¿Sí? Bueno, entonces en el tema que dijimos que íbamos a trabajar, justamente vamos a estudiar ecuaciones lineales. Entonces miremos qué es una ecuación lineal. Dice ecuación lineal o de grado 1 de grado en X, ¿cierto? De primer grado en X. Entonces dice una ecuación va a ser lineal o de grado o de primer grado si justamente la ecuación tiene esta forma. Entonces tiene la forma a por X más B igual a 0, donde este A y este B van a ser numeritos reales. ¿Sí? Entonces cada vez que yo tenga una expresión de este tipo, acá me piden que la A sea diferente de 0, justamente porque si la A vale 0, entonces aquí no va a aparecer mi variable X. ¿Sí? Entonces justamente necesito que aparezca esa variable y que la variable solamente aparezca con exponente 1. Entonces justamente cuando tengamos una expresión de este tipo, vamos a decir que va a ser una ecuación lineal. Hablamos de ecuación lineal, la palabra lineal significa que cuando ustedes grafican esta ecuación, o bueno, esta función más bien, o sea, solamente piensan en AX más B, si ustedes tratan de graficar esto, lo que va a resultar es justamente una línea recta, ¿sí? Entonces por eso se utiliza la palabra lineal. Ahora, cuando decimos A por X más B igual a 0, gráficamente lo que estamos diciendo es, tengo una línea recta y quiero encontrar para qué valores de X esto me da 0. Realmente eso significa que quiero encontrar en qué puntos del eje X esa recta se intercepta con ese eje. Entonces tengo que buscar en qué valorcito se intercepta con el eje X. Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer. Bueno, entonces en este caso tenemos acá algunos ejemplos de ecuaciones lineales. Si ustedes observan, esta ecuación no es exactamente esta, pero si hacemos algunas operaciones, entonces vamos a poder justamente esto llevarlo acá. Entonces realmente, ¿cómo sabemos que una ecuación va a ser lineal? Entonces simplemente tenemos ciertas operaciones, sumas, restas, pero la variable X nos va a aparecer justamente, el mayor exponente que va a tener esa X va a ser el 1. Miren que aquí sucede lo mismo, esta X está en la 1, esta X está en la 1 y esta también. Entonces esto también es un ejemplo de ecuación lineal. Entonces, como les digo, aquí estas ecuaciones habría que hacer ciertas operaciones, ahorita vamos a decir qué operaciones se pueden hacer, y esta ecuación que está aquí la podemos llevar justamente a esta expresión. Bueno, entonces dice acá, para resolver una ecuación lineal se utilizan dos reglas fundamentales para despejar la variable. Entonces no olvidemos que resolver una ecuación, ¿qué significa? Quiero encontrar los valores de la X que me permiten que esa igualdad se satisfaga, ¿cierto? Entonces la primera operación que podemos realizar es que podemos sumar o restar a ambos lados de la ecuación un mismo número, ¿sí? O también se puede sumar o restar una misma expresión que tenga X. Y la otra operación que tenemos aquí es que podemos multiplicar o dividir a ambos lados de la ecuación por un mismo número, ¿sí? Entonces estas van a ser las dos operaciones que me van a permitir a mí justamente resolver una ecuación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, X menos 2 igual a 5, entonces si quiero utilizar la primera operación, miren que en el fondo yo necesito quitar ese menos 2 que está a la izquierda. Entonces realmente la operación que uno hace es que toma el X menos 2 y lo que hacemos es sumarle 2 a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Lo que yo haga al lado izquierdo, tengo que hacerlo también al lado derecho, para que el ejercicio no me cambie. Entonces en este caso, como sumamos 2 a ambos lados, miren que al lado izquierdo
2 menos 2 me queda 0, o sea que me está dando que x es igual a 5 más 2, que es 7. ¿Sí? Entonces miren que en este caso yo tuve que sumar una misma cantidad a ambos lados. En el segundo caso, entonces, ¿qué sucede? Digamos, tengo un medio de x igual a 4. Entonces quiero dejar la x solita. Entonces en este caso lo que podemos hacer es multiplicar por 2 a la izquierda y a la derecha para dejar la x sola. Entonces en este caso tenemos que 2 por un medio de x es igual a 2 por 4. Observemos que 2 por un medio va a quedar 2 medios, o sea 1. Entonces por este lado nos está quedando que x es igual a 8. ¿Sí? Entonces estas son las operaciones que podemos realizar justamente para resolver una ecuación lineal. A medida que uno realiza las operaciones, ¿qué sucede? Que uno hay veces, ya después con el tiempo, uno abrevia estas operaciones y por eso es que uno directamente, dada una ecuación, uno dice, este número que está restando pasa al otro lado a sumar. Pero realmente lo que me está permitiendo a mí decir esa o hacer esa afirmación es justamente que yo estoy sumando o estoy restando un mismo número a ambos lados. Y lo mismo sucede aquí. Cuando ustedes tienen este tipo de ecuaciones que dicen, como el 2 en el fondo está dividiendo a la x, entonces este 2 pasa al otro lado a multiplicar. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es que estamos multiplicando por el 2 a ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Entonces estas van a ser las dos operaciones que vamos a utilizar. En principio las vamos a hacer así y ya más adelante entonces ya despejaremos como normalmente se realiza. Bueno, entonces nos dicen resolver para x. Entonces nos dicen 5x igual a 8x menos 11. Observen que esa ecuación realmente es lineal, la x aparece menos 15, sí. 5x igual a 8x menos 15. Entonces vamos a encontrar ese valor de la x. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, necesito como que las x me queden a un lado y los números me queden en el otro. Entonces, inicialmente podemos, este 8x que está aquí lo podemos tratar de transformar o pasarlo al otro lado. Entonces, ¿qué operación hay que hacer? Entonces vamos a restar 8x. Entonces acá nos queda 5x menos 8x va a ser igual a 8x menos 15 menos 8x. Como les digo, en principio lo vamos a hacer con las dos operaciones que definimos y más adelante ya vamos a despejar como están acostumbrados, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿qué hice? Tomé mi ecuación y a ambos lados le resté 8x. Entonces por este lado me queda 5x menos 8x, me queda menos 3x. Y por este lado, ¿qué nos queda? Miren que los 8x, aquí podemos hacer propiedad conmutativa en la suma, entonces puedo agrupar justamente los que tienen la x, y 8x menos 8x va a quedar 0x. O sea que a este lado nos va a quedar solamente el menos 15. ¿Sí? Ahora, necesito dejar la x solita y la x está siendo multiplicada por el menos 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar, o en el fondo es como dividir, por menos 3. Entonces, multiplico por menos 1/3 a este lado y multiplico por menos 1/3 a este otro lado. Miren que lo que hago al lado izquierdo lo tengo que hacer también al lado derecho. Ahora realizamos las operaciones. Entonces, menos por menos, en este lado, menos por menos nos queda más, y 1/3 por 3 nos queda justamente 3/3, que es 1.
Es decir, que al lado izquierdo nos está quedando, voy a continuar por acá, nos está dando que x es igual, y vamos a realizar las operaciones del lado derecho. Entonces tenemos que menos por menos nos da más, y por este lado nos está quedando 15 tercios, es decir, que la x es igual a 5. Esta sería la respuesta de la solución de esta ecuación, ¿cierto? Entonces, hasta el momento que hicimos, realizamos operaciones donde tuvimos que sumar o restar una misma expresión a ambos lados de la igualdad y multiplicamos a ambos lados por un mismo numerito. Ahora, cuando ustedes encuentran la solución de una ecuación, es importante que vean o que observen si realmente si es esa la solución. Entonces lo que uno hace es comprobar realmente que esa sí sea, que sea el resultado. Entonces vamos a escribir por aquí apartecito de nuevo nuestra ecuación. Nuestra ecuación decía que 5x era igual a 8x menos 15. Y según el procedimiento que hicimos en el ejercicio ahorita, entonces teníamos que la x es igual a 5. Entonces miremos a ver si eso sí es verdad. Por este lado nos queda 5 por 5, vamos a reemplazar la x por 5, es igual a 8 por 5 menos 15. ¿Cierto? Entonces realizamos todas las operaciones. Por este lado 5 por 5 nos queda 25, 8 por 5 nos queda 40, menos 15. Entonces por este lado me está dando 25 y por el otro tengo que hacer esta resta, ¿cierto? Y eso justamente vuelve a dar 25. Entonces cada vez que ustedes reemplacen la solución que les está dando y realmente se cumple esa igualdad, entonces decimos que realmente esta sí era la solución, ¿cierto? Es importante reemplazar ese valor que a mí me da, porque puede suceder que en algún momento tuve un error de un signo o alguna operación no la realicé bien, entonces el hecho de que ustedes comprueben esa solución les va a permitir entonces realmente estar seguros de que llegaron a la solución correcta. Ok. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos en el ejercicio? Vamos a retomar de nuevo. Hay una consulta, me dicen que tienen dudas. Bueno, del Liceo El Bagre nos preguntan que si puedo volver a repetir el ejercicio donde aparece el 1/3. Sí. A ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando restamos a ambos lados el 8x, ese 8x justamente lo resté para quitarlo de este lado, ¿cierto? Entonces realicé las operaciones, aquí me dio menos 3x y por este lado miren que esto dio 0 y me quedó el menos 15. Entonces, ¿la idea cuál es? Yo quiero dejar esta x solita. Entonces normalmente cuando la x está multiplicada por un número, digamos si yo tengo la x multiplicada por 5, entonces básicamente yo necesito como dejar esa x sola. Y para dejar esa x sola lo que hacemos es multiplicar por el recíproco del 5. Entonces, ¿quién es el recíproco de este número? Siempre va a ser 1 sobre el mismo numerito. En el ejercicio que realizamos, ¿qué sucede? Que la x me quedó multiplicada por el menos 3. Entonces, en este caso, ¿quién es el recíproco del menos 3? Entonces siempre va a ser 1 sobre el numerito, que en este caso es el menos 3. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cada vez que esté la x multiplicada por un número, si quiero dejar la x sola, entonces multiplico por el recíproco de ese número, que va a ser 1 sobre ese numerito. Entonces, miren, cuando ustedes multiplican aquí, menos por menos les queda más. 1/3 por 3, miren que les va a quedar 1 por 3, 3, y 3, aquí en el denominador de este 3 hay un 1, aquí hay un 1, entonces les queda justamente 3/3, pero 3 dividido 3 da 1, entonces miren que aquí ya me queda un 1, y por lo tanto entonces la x ya me va a quedar solita.
¿sí? Bueno, vamos a realizar entonces este ejercicio, pero vamos a utilizar la hoja de ejercicios para resolverlo. Bueno, entonces tenemos como un segundo ejemplo el siguiente. Dice x sextos más 5 es igual a 1/3 menos x. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de pasar las x a un lado y los números al otro. Pero este ejercicio también vamos a realizarlo haciendo esas dos operaciones que dijimos en principio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este 1/3 me quede al otro lado, entonces quiero eliminar este 1/3 de este lado. Este 1/3, miren que es positivo, entonces lo que voy a hacer es que voy a restar 1/3 a ambos lados. Entonces aquí me queda x sextos más 5 menos 1/3 igual, y por este lado nos queda 1/3 menos x menos 1/3. ¿Sí? Bueno, entonces al lado izquierdo vamos a realizar las operaciones que se puedan hacer. En este caso nos queda x sextos y tenemos que realizar esta resta de fraccionarios. Entonces aquí el denominador común es justamente el 3, que resulta de multiplicar este 1 por este 3. Y en el numerador nos quedarían los productos cruzados. 5 por 3 nos quedaría 15 menos 1. Igual, por este lado 1/3 menos 1/3 va a dar 0, entonces nos está quedando solamente menos x. ¿Cierto? Entonces miren que logré que todos los números me quedaran al lado izquierdo. Entonces aquí nos quedó x sextos más 14/3 igual a menos x. Ahora lo que me queda faltando es que las x me queden a un mismo lado. Entonces este x sextos lo necesito eliminar de ese lado. Entonces lo que vamos a hacer es restar x sextos al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces aquí nos queda x sextos más 14/3, miren que esto es lo que tenía al lado izquierdo, le voy a restar x sextos, y al lado derecho, ¿qué nos va a quedar? Menos x menos x sextos. Miren que si yo resté x sextos al lado izquierdo, también tengo que restarlo al lado derecho para que el ejercicio no me cambie. Entonces, en el lado izquierdo, miren que los x sextos se cancelan, da 0, y solamente nos está quedando, va a continuar por acá, nos está quedando 14/3. Es igual, y por este lado tenemos que hacer la resta de fraccionarios, ¿cierto? Acá el denominador común va a ser el 6, que es multiplicar el 1 por el 6, los dos denominadores, y en el numerador nos queda menos 6x menos x. ¿Cierto? Ahí están los productos cruzados. Por lo tanto, entonces nos está quedando que 14/3 es igual a menos 7x sobre 6. Ahí lo que hice fue justamente el 6x y la x, miren que tienen igual signo. Por lo tanto, se suman y se deja el mismo signo que tenía. Por último, como quiero dejar la x solita, tengo que quitar ese menos 7 sextos. Entonces tengo que mirar quién es el recíproco de menos 7 sextos. Entonces ahorita dijimos que el recíproco iba a ser 1 sobre el número, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen aquí la ley de extremos y medios, esto justamente les va a quedar menos 6 séptimos. O sea que lo que vamos a hacer es multiplicar en la izquierda y en la derecha por menos 6 séptimos. Bueno, entonces aquí nos queda lo siguiente. Menos 6 séptimos por 14/3 es igual a menos 6 séptimos por menos 7x sobre 6.
Bueno, entonces al lado izquierdo vamos a realizar las operaciones. Miremos que acá podemos justamente simplificar algunas cosas. Si ustedes observan este 6 con este 3, esto tiene tercera, aquí da 1, y acá arriba tercera de 6 nos queda 2, ¿cierto? Entonces por este lado nos está quedando un menos 2. Y si observan este 14 con el 7, también tiene séptima. Entonces por acá nos está quedando menos 2 por 2, ¿cierto? Séptima de 7 da 1, séptima de 14 nos queda un 2. Entonces en el numerador nos está quedando menos 2 por 2, abajo nos está dando unos, no hay necesidad de copiarlos. Y al lado derecho, ¿qué nos está dando? Menos por menos nos está dando más. Si ustedes multiplican 6 por 7, da lo mismo que 7 por 6, entonces nos va a quedar el mismo numerito en el numerador y en el denominador, o sea que eso está dando 1, o sea que aquí nos está dando x. O sea que en este caso la x va a ser igual a menos 4. Esta sería la respuesta de la ecuación. Bueno, por acá nos preguntan que la otra forma es la transposición de términos, claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos dos primeros ejercicios los realizamos justamente haciendo sumas y multiplicaciones a ambos lados de la ecuación. Esto es lo que nos permite a nosotros justamente hacer la transposición de términos. ¿Qué sucede? Que a medida que uno realice ejercicios, no vamos a estar haciendo todo esto porque a veces se hace un poco largo, sino que uno directamente diría, bueno, yo quiero pasar quitar este un tercio. Entonces este un tercio que está sumando pasa acá a restar. Miren que justamente lo que aparece aquí, ¿sí? La institución educativa El Salto nos dice que si les puedo repetir todo el ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tenemos esta ecuación y lo que queremos hacer básicamente es pasar las x a un lado, los números al otro. Entonces lo que hice en principio, que fue un tercio, lo quise pasar para el lado de allá, o sea que me quedaran todos los números al lado izquierdo. Si uno quiere puede pasar, digamos, el 5 para este lado y no hay ningún problema. Entonces, como yo quería eliminar un tercio de este lado, como un tercio era positivo, yo resté un tercio a ambos lados. Al restar ese un tercio a ambos lados, aquí miren que se me cancela ese un tercio porque esta resta da 0. Y me queda solamente el menos x. Y por el lado izquierdo, miren que ¿qué me queda? X estos. Y estos dos numeritos aquí hicimos la resta de fraccionarios que nos dio 14 tercios. Después ya vimos que toda la expresión con números estaba a este lado. Lo que hice fue quitar justamente el x estos. Entonces si quiero quitar este x estos, tengo que restarlo a ambos lados. Entonces tomé esta misma expresión, le resté x estos en la izquierda y también a este lado de la igualdad. Y por lo tanto, con cuando ustedes tienen x estos y le restan x estos, va a dar 0. Entonces al lado izquierdo solamente queda 14 tercios. Y al lado derecho hicimos esta resta de fraccionarios. Al hacer la resta nos dio menos 7x sobre 6. Y por último lo que hicimos fue tratar de quitar esta fracción, que lo que hicimos fue multiplicar por el recíproco. Si ustedes observan, cuando tengan una fracción, ¿quién es el recíproco? Es simplemente el mismo signo del número, pero miren que yo cambié realmente el numerador con el denominador. Entonces el recíproco de menos 7 sextos es justamente menos 6 séptimos. Y después entonces multipliqué menos 6 séptimos a ambos lados de la igualdad y simplifiqué. Por acá simplifiqué el 6 con el 3, que me quedó un menos 2. Y por acá el 14 con el 7, 14 y 2, 7, me queda 2. O sea que en total la x me dio menos 4. Estos dos primeros ejercicios los hicimos así, realizando las dos operaciones que están permitidas, pero para uno abreviar todo este procedimiento, realmente lo que uno hace es la transposición de términos. Entonces, ya después vamos a seguir haciendo esa transposición. Bueno, entonces ya este ejercicio lo realizamos. Ya lo que quedaría mirar es, bueno, ¿será que realmente ese x igual a menos 4 sí es la solución?
Entonces lo que hay que hacer de nuevo es mirar, es comprobar si al reemplazar esa x por menos 4, sí se da una igualdad ahí. Entonces me queda menos 4 sextos más 5 por este lado, igual a 1/3 menos 4. ¿Cierto? Entonces lo que uno hace es reemplazar la x por ese menos 4 y se mira a ver si realmente eso sí da el mismo resultado. Entonces por el lado izquierdo hay que hacer esa resta de fraccionarios. Observen que el denominador es el 6 y en el numerador nos va a quedar menos 4 más 6 por 5 nos queda 30. Es igual, por este lado también vamos a hacer fraccionarios, hay que tener en cuenta que menos por menos ahí nos queda más, realmente ahí es 1/3 más 4. Entonces el denominador va a ser el 3 y en el numerador nos va a quedar 1 más 12. ¿Sí? Tengan en cuenta que yo ahí escribí una suma. Escribí justamente una suma porque hay que tener en cuenta que acá hay que hacer la ley de los signos. Entonces, por el lado izquierdo, ¿qué nos está dando? 30 menos 4 nos está quedando 26. 26 sextos. Y en el lado derecho nos está dando 13 tercios. ¿Cierto? Pero observen que lo que tengo al lado izquierdo justamente se puede simplificar. Yo puedo sacarle mitad en el numerador y en el denominador y de esa manera entonces justamente me va a quedar que 1/3 es igual a 13 tercios es igual a 13 tercios. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En algunos momentos hay que resolver problemas y no siempre les van a dar la ecuación, entonces la idea es que ustedes también entiendan cómo, cuando está escrito con palabras, cómo se expresan las cosas matemáticamente, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos lo siguiente, vamos a hacer algunos ejemplos y luego vamos a hacer problemas aplicados. Dice, la mitad de un número se expresa de la siguiente manera, si yo tengo que x es el numerito, entonces la mitad simplemente va a ser el número, dividirlo entre 2. Como no sabemos quién es el número, por eso ponemos justamente esta x. Por acá dice, el triple de un número se expresa como 3 por x. Entonces, si yo necesito calcular el triple de 5, justamente hago esta multiplicación y me queda que es el 15, ¿cierto? Entonces, cuando me digan en un enunciado el triple de un número, pero como no sé quién es el número, entonces llamamos x a ese numerito y lo que hacemos es multiplicar por 3. Y como tercer ejemplo tenemos un número aumentado en 10. Entonces lo que hacemos es llamar que x va a ser el numerito y simplemente le estamos sumando 10. Entonces la idea de estos pequeños ejemplos es que ustedes se familiaricen con, cuando tienen un enunciado, sean capaces de expresarlo algebraicamente, es decir, utilicen las letras, los números y las operaciones. Dice, expresa los siguientes enunciados en lenguaje algebraico. Entonces dice, un número aumentado en su cuadrado. Entonces lo primero que hacemos es decir, bueno, x va a ser el número. Como no lo conozco, lo vamos a llamar x. Ahora la pregunta es, ¿qué será el cuadrado de un número? Porque dice aumentado en su cuadrado. ¿Cuál será el cuadrado de un número? ¿Ustedes qué creen? Si yo les doy el 2, ¿cuál es el cuadrado del 2? El 4. Justamente, ¿por qué es el 4? ¿Qué fue lo que hicieron para que les diera el 4? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente lo que estamos haciendo es elevando a la 2. Entonces, el cuadrado, este x a la 2 es justamente el cuadrado de x.
Por lo tanto, ¿qué me está diciendo el enunciado? Dice, un número que sabemos que es la x, aumentado es sumar, aumentado en su cuadrado. O sea que ahí sería x más x2. ¿Sí? Ahora me dicen el cuádruple de la suma de un número con 25. Entonces, el cuádruple es realmente multiplicar por 4. Entonces, de nuevo, acá me hablan de un cierto número que no sé quién es. Entonces, x va a ser el número. Me están diciendo que multiplique por 4, pero ¿a quién tengo que multiplicar por 4? Me dicen que multiplique por 4 la suma, y que suma de un número con 25. O sea que realmente me están diciendo, sume el número con 25 y lo que le dé después lo multiplican por 4. ¿Sí? Esos son algunos ejemplos de cómo tomar un enunciado y llevarlo a una expresión algebraica. Bueno, entonces vamos a resolver un ejercicio, justamente donde tenemos un enunciado, hay que plantear la ecuación y resolverla. Entonces dice, la suma de 3 números consecutivos es 204. Hallar los números. Entonces, ¿qué va a suceder? Algunos intentan, digamos, ensayar con numeritos, pero eso se hace muy complicado, empezar a ensayar. Entonces es más directo plantear la ecuación y tratarla de resolver. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes tienen 3 números consecutivos, por ejemplo, tienen el 5, ¿cuál es el consecutivo del 5? ¿O cuál es el número que le sigue? El 6, ¿cierto? Y el consecutivo del 6 es el 7. Entonces aquí tenemos 3 números consecutivos. Entonces la idea es, bueno, si yo tengo el 5, ¿cómo obtengo el 6? Entonces justamente, ¿qué estamos haciendo? Le estamos sumando 1. Entonces vamos a decir aquí que x va a ser el primer número, o sea el menor, el primer numerito. Entonces con esa sola x vamos a plantear la ecuación. Entonces tenemos que x es el primer número, el que le sigue el consecutivo va a ser x más 1. Este sería el segundo número. ¿Sí? Y el tercero, pues ¿qué hago? Tomo ese x más 1 y vuelvo y le sumo 1, o sea que va a quedar x más 2. Este va a ser el tercer número. Entonces ahí tengo escrito los 3 números en términos de la x. Ahora, ¿qué me dicen? Que lo sumemos y que la suma debe de dar 204. Entonces vamos a sumarlos, x más x más 1 más x más 2 igual a 204. Esta sería ya nuestra ecuación y esta es la que tenemos que resolver. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, vamos a tomar los términos semejantes, aquí hay x y todas están positivas, entonces las vamos a sumar, una x más otra x, me queda 2x, y más esta otra x me queda 3x. Entonces nos queda 3x, 1 más 2 nos queda 3, igual a 204. Entonces miren que ya ahí sí se ve muy bien la ecuación lineal que nos aparece. Y aquí entonces vamos a hacer ya la transposición de términos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos quitar el 3 que está al lado izquierdo. Miren que ese 3 está positivo, entonces lo pasamos al otro lado a restar. Entonces nos va a quedar que 3x va a ser igual a 204 menos 3. Hacemos esa resta. Entonces por este lado me queda que 3x es igual a 201. Ahora este 3 lo tengo que eliminar, ¿cierto? Tengo que quitar ese 3 para que la x me quede solita. Entonces lo que hacemos es que el 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda que x va a ser igual a 201 sobre
3. ¿Sí? En la práctica eso es lo que uno utiliza, pero realmente lo que estamos haciendo es sumando y restando a ambos lados las mismas cantidades o multiplicando y dividiendo por el mismo numerito. Entonces en este caso nos va a quedar justamente que la x tercera de 20 me queda 6, porque 6 por 3 me queda 18, sobran 2, y tercera de 21, 7. Entonces, esta sería la respuesta de esa ecuación. Ahora, a mí me decían que encontrara 3 números consecutivos, es decir, en este caso los números ¿cuáles son? Serían el 67, porque esto era lo que valía la x. El siguiente número era x más 1, o sea, 67 más 1 da 68. Y el tercer numerito sería el 69. Esos son los 3 números consecutivos que sumados dan justamente 204. ¿Sí? Bueno, lo otro que quedó entonces para trabajar era sistemas de ecuaciones. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener ecuaciones, ya no solamente va a ser una solita que era lineal, sino que vamos a tener 2 con variables x y y. Entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar el método de sustitución, que va a servir justamente en el tema de progresiones que vamos a ver más adelantico. Entonces acá tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Las enumeramos y vamos a despejar de una de las ecuaciones una de las variables. Bueno, algo que podemos hacer antes es observar que en la ecuación 2 se puede dividir cada término por el 2 y me va a quedar mucho más simplificada. Entonces esta ecuación 2 es lo mismo que tener x más 2y igual a 8. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Simplemente tomé mi ecuación 2 y dividí cada partecita entre 2. ¿Cierto? Es lo mismo que decir que estoy multiplicando por un medio a ambos lados. Entonces esta ecuación es más sencilla de trabajar. Vamos a despejar entonces aquí la x. Entonces nos queda que x es igual a 8 menos 2y. Esta va a ser mi ecuación 3. Entonces lo que hacemos es tomar una ecuación y despejar una de las variables, ya sea la x o la y. En este caso yo multipliqué por un medio justamente para que me quedara más sencilla mi ecuación. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar, por eso se llama sustitución, vamos a reemplazar la 3 en la 1. Entonces en este caso me queda 3 por la x, que es 8 menos 2y, menos 4y igual a menos 6. Cosas que hay que tener en cuenta. Miren, esta x que yo despejé, la despejé de la ecuación 2. Si ustedes despejan la variable de la ecuación 2, no pueden ir a reemplazarla en la misma ecuación, ¿sí? Entonces siempre tienen que despejar una variable de una ecuación y reemplazarla en otra ecuación. Ahora, miren que ya aquí me quedó una ecuación en términos solamente de la y. Entonces resolvemos este ejercicio. 3 por 8, 24 menos 6y menos 4y igual a menos 6. Entonces miren que ya aquí sumamos términos semejantes y despejamos. Nos está quedando que menos 10y, bueno, aquí nos quedó el 24, ¿cierto? 24 menos 10y es igual a menos 6. Y de aquí el 24 que está positivo lo podemos pasar al otro lado a restar. Entonces nos queda que menos 10y es igual a menos 6 menos 24. Ahora entonces aquí nos está quedando menos 10y es igual menos 6 menos 24, miren que tienen iguales signos, se suman y se deja el mismo signo menos. Entonces en este caso nos está dando menos 30. Y por último, el menos 10 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. O sea que y va a ser igual a menos 30 dividido menos 10, o sea que aquí me está dando que la y vale 3. Entonces cuando resuelven ecuaciones
cuando tenemos que resolver ecuaciones, ahí hay que hallar no solamente una sola letra, sino ambas, la X y la Y. Para encontrar la X, entonces esto lo vamos a llamar 4, y entonces reemplazamos el 4 en 3. Entonces nos va a quedar que X va a ser igual a 8 menos 2 por la Y, que es 3. Es decir, acá nos está quedando que la X es igual a 8 menos 6, y 8 menos 6 nos queda 2. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tengan un sistema de ecuaciones, tienen que buscar ambos valores, el valor de la X y el valor de la Y. ¿Cómo verifican ustedes que realmente estos dos numeritos son las soluciones de este sistema? Entonces, lo que hacen es reemplazar la X y la Y en cada una de las ecuaciones. Te reemplazan aquí la X, la Y tienen que mirar que esta operación que está aquí les tiene que dar menos 6. Y lo mismo si reemplazan estos dos numeritos, aquí donde está la X y la Y, les debe dar toda esta suma, les debe dar al final 16. ¿Sí? Entonces básicamente estamos aquí utilizando sustitución, porque cuando vayamos al otro tema que vamos a trabajar, ahí vamos a tener que utilizar este método. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que estamos un poquito cortos de tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos un par de ecuaciones, tenemos en variables X y Y, tenemos que encontrar cuánto tiene que valer la X y la Y, de tal forma que al reemplazar lo que me da en la izquierda sea igual a la de la derecha. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue simplificar la ecuación 2. La escribí más reducida, que fue esta ecuación que apareció aquí. Me di cuenta que justamente todos estos números son pares, entonces puedo multiplicar por 1/2 y de esa forma me queda más sencilla. Claro, sí, hay varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones, y más aún el método de reducción es más corto, pero quisimos hacer justamente sustitución, como les digo, porque hay un tema en el libro donde vamos a tener que utilizar ese método. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que hicimos fue simplificar la ecuación 2, despejar la X, y después de que reemplacé la X, esa fue la que llamé ecuación 3, y lo que hicimos fue esta ecuación, esta X se fue despejada de la ecuación 2, lo que hicimos fue reemplazarla en la ecuación 1. Entonces tomé toda mi ecuación 1 y donde estaba la X la reemplacé por 8 menos 2Y. Entonces aquí aparece 3, el 3 por X, que X es toda esta resta, menos 4Y, que es lo que aparece aquí en la ecuación 1, igual a menos 6. Después lo que hicimos fue operaciones y tratamos de despejar la Y. Entonces miren que aquí ya aparece una ecuación lineal desde aquí o mirada desde acá. Simplemente utilizamos lo que vimos ahorita, que es despejar la letra, y encontramos a que la Y tenía que ser 3. Y por último lo que hicimos fue que la Y, que fue un valor que encontramos, va a 1 y lo reemplaza en una de las ecuaciones. Pueden reemplazarla en la 1, pueden reemplazarla en la 2, pero yo la reemplacé justamente en la 3 porque ya la X estaba ahí despejada. ¿Sí? Entonces uno va y reemplaza este valor y realiza las operaciones. Entonces, en este caso, este ejercicio, la solución va a ser justamente que X vale 2 y que la Y vale 3. Como les digo a ustedes, normalmente cuando resuelven sistemas de ecuaciones hay que ir a reemplazar el 2 y el 3 para mirar que realmente sí se satisfaga ambas igualdades. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejar entonces hasta acá. Entonces les agradecemos mucho por su atención y hasta una próxima oportunidad.